Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Matemáticas para dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un matemático italiano que a todo el mundo nos suena, pero quizás no es uno de los más conocidos de la historia. Hablemos de Tartaglia, el genio que venció a la ecuación imposible. ¿Sabías que en el siglo XVI existía un tipo de ecuación tan temida que la mayoría de los matemáticos la consideraban imposible de resolver? En aquella época, las disputas públicas eran el modo de demostrar la valía intelectual, y quien lograba desentrañar un misterio matemático se ganaba el respeto, y a veces la envidia, de todo el mundo académico. Es en este escenario competitivo donde aparece Nicolás Fontana, más conocido como Tartaglia, un hombre marcado por un incidente trágico que le dejó un habla entrecortada y un mote que lo acompañaría el resto de su vida, pero que nunca logró apagar su genio ni su pasión por las matemáticas. Tartaglia se atrevió a entrar en un terreno que muchos consideraban intransitable, las ecuaciones cúbicas. Y no solo encontró la clave para resolverlas, sino que, en medio de intrigas y rivalidades, su descubrimiento terminó sacudiendo los cimientos mismos de la ciencia de su época. ¿Cómo consigue un matemático autodidacta, sin apenas recursos y con una notable dificultad para hablar en público, resolver un problema que había dejado perplejos incluso a las mentes más brillantes de su tiempo? ¿Qué papel tuvieron sus enfrentamientos con otros estudiosos, en especial con Cardano? Y sobre todo, ¿por qué su método estuvo a punto de perderse en las sombras de la historia? Prepárate para adentrarte en la biografía de Tartaglia, un relato de superación, ingenio y pequeñas venganzas intelectuales que revelan cómo, detrás de cada gran logro matemático, hay también grandes historias humanas. Aquí descubrirás los detalles de una hazaña que muchos creían inalcanzable, hasta que alguien se atrevió a probar lo contrario. Para entender la magnitud del logro de Tartaglia, es fundamental situarse en la Italia del siglo XVI. Era la época del Renacimiento, un periodo de efervescencia cultural y científica como pocos en la historia. Las cortes de ciudades como Florencia, Milán o Venecia se disputaban a los mejores artistas e intelectuales, y las matemáticas, aunque aún no disfrutaban de la popularidad de la pintura o la escultura, comenzaban a ocupar un lugar cada vez más relevante. En aquellos tiempos era común organizar disputas públicas, donde los eruditos se enfrentaban para resolver problemas desafiantes. Cada victoria no solo otorgaba prestigio personal, sino también jugosos premios y el favor de mecenas poderosos. Y por supuesto, el que fracasaba quedaba expuesto al ridículo. Estas competiciones incentivaban la búsqueda de soluciones novedosas, pero también despertaban las rivalidades más intensas. Dentro de este panorama, las ecuaciones cúbicas se consideraban un auténtico calvario. Los métodos de resolución conocidos no eran completos o dependían de suerte e intuición. Muchas mentes brillantes habían chocado contra el muro de la resolución de polinomios de tercer grado, y el que lograra escalarlo se aseguraría un lugar en los anales de las matemáticas. Es aquí donde un joven con escasos recursos, marcado por las burlas y obligado a ganarse la vida como profesor ambulante de matemáticas, decidiría jugárselo todo para hallar la clave de ese enigma tan codiciado. La sociedad renacentista, con su mezcla de admiración y escepticismo hacia la ciencia, estaba a punto de presenciar uno de los descubrimientos más sonados de la época. Pero, ¿quién fue realmente Tartaglia?
Nicola Fontana, conocido universalmente como Tartaglia, nació en Brescia, Italia, a finales del siglo XV. Su vida dio un giro radical cuando, siendo todavía un niño, sufrió una herida grave en la cara durante el saqueo de su ciudad natal. Este suceso lo marcó profundamente, dejándole una dificultad permanente para hablar con fluidez. De ahí el apodo de Tartaglia, que en italiano alude a la tartamudez. Lejos de dejarse vencer por la desgracia y la pobreza, Tartaglia desarrolló una determinación inquebrantable. En lugar de asistir a una escuela formal, aprendió matemáticas por su cuenta, y gracias a los pocos recursos educativos que tuvo a su alcance, su genio y su facilidad para entender conceptos avanzados lo convirtieron pronto en una figura respetada de las matemáticas. Trabajó como profesor itinerante de matemáticas y publicó varios tratados, incluyendo volúmenes sobre aritmética, geometría y balística. A pesar de su condición y de no haber contado con el apoyo de una institución prestigiosa desde el inicio, Tartaglia era reconocido en su época por su habilidad para resolver problemas complejos y explicar con claridad los principios matemáticos a estudiantes y colegas. Pero lo que de verdad catapultó su nombre a la fama fue su incursión en un terreno que ningún otro matemático había sabido dominar: la resolución general de las ecuaciones cúbicas. Su perseverancia, sumada a su talento, lo llevaron a descubrir métodos revolucionarios que acabarían sentando las bases de uno de los logros más trascendentales del Renacimiento en el ámbito matemático. En la Italia del Renacimiento, resolver ecuaciones era mucho más que un simple entretenimiento intelectual. Representaba un desafío de enorme prestigio, capaz de catapultar a quien lo dominara al Olimpo de los sabios. Entre todas las ecuaciones, las cúbicas eran el gran enigma. Se sabía cómo resolver con relativa facilidad ecuaciones cuadráticas e incluso algunas cúbicas específicas, pero nadie contaba con un método sistemático para abarcar todos los casos posibles. Por aquel entonces existían matemáticos que aseguraban tener recetas secretas para ciertos tipos de ecuaciones cúbicas, pero la mayoría solo funcionaban bajo condiciones muy restringidas y no se atrevían a revelar sus procedimientos por temor a ser superados en los duelos intelectuales tan comunes en la época. Además, el prestigio se medía a través de la capacidad de resolver problemas que los demás consideraban imposibles, y el suspense en torno a los métodos le confería un aura casi alquímica. En este clima de misterio y rivalidad, Tartaglia dio con una forma general de abordar las ecuaciones de tercer grado, en especial aquellas que podían transformarse en la llamada cúbica deprimida, es decir, aquellas donde el término x cuadrado se hace desaparecer con un cambio de variable. Este logro era completamente revolucionario, pues abría la puerta a la posibilidad de encontrar soluciones para cualquier tipo de ecuación cúbica, cuando hasta entonces solo se había avanzado a base de parches y trucos parciales. La hazaña era tan sorprendente que Tartaglia, inicialmente, prefirió guardarla en secreto. Los duelos matemáticos eran la mejor forma de ganar fama y recursos, y poseer el arma para resolver la cúbica le daba una ventaja competitiva enorme. Sin embargo, esta decisión de mantener oculta su fórmula también lo condujo a ciertos conflictos que terminarían marcando la historia de las matemáticas. Después de todo, en un mundo donde la astucia y el ingenio eran moneda corriente, la información valía su peso en oro, y este secreto en particular valía muchísimo más. Cuando Tartaglia se adentró en el estudio de las cúbicas, se encontró con uno de los mayores desafíos matemáticos de su época.
cómo resolver de forma general ecuaciones del tipo x al cubo más px más q igual a 0. Hasta entonces, se conocían soluciones parciales o dependientes de casos muy concretos. Nadie había logrado un método realmente general que abarcara diversas variantes de la ecuación de tercer grado. Tartaglia logró dar con una estrategia ingeniosa para transformar las cúbicas en formas más sencillas, las denominadas, como hemos mencionado antes, cúbicas deprimidas, es decir, las que no tienen término x al cuadrado. Y a partir de ahí, aplicó operaciones algebraicas que desembocaban en una solución exacta para las raíces de la ecuación. Este procedimiento, que hoy podría parecernos parte normal de los manuales de álgebra, resultó un avance asombroso para sus contemporáneos. Para una mente renacentista, la capacidad de encontrar una solución paso a paso y no simplemente por tanteos era digna de verdadera admiración. Tartaglia no solo proporcionaba resultados numéricos fiables, sino que demostraba que había una lógica detrás de todo el proceso. Aquello abría la puerta a la posibilidad de resolver innumerables problemas prácticos, desde mediciones en arquitectura o ingeniería hasta cálculos en astronomía. Justo en un momento en el que las ciudades-estado italianas competían entre sí por destacar en las artes y las ciencias. Sin embargo, Tartaglia decidió proteger cuidadosamente su método. Las disputas públicas de la época se basaban en retos entre matemáticos que intentaban dejar en evidencia a sus rivales. Poseer la fórmula de la cúbica le permitió a Tartaglia posicionarse como un oponente temible y, sobre todo, le dio un halo de misterio que alimentó su reputación. Al mismo tiempo, este secretismo acabaría por suscitar tensiones con otros estudiosos, avivando una de las polémicas más sonadas en la historia de las matemáticas. La fama de Tartaglia no tardó en llegar a los oídos de Gerolamo Cardano, un influyente médico, matemático y astrólogo milanés de gran prestigio. Cardano estaba fascinado con la posibilidad de encontrar una fórmula general para resolver ecuaciones cúbicas, y sabía que Tartaglia poseía el secreto que tantos habían buscado. Tras varios intentos de aproximación, Cardano logró ganarse la confianza de Tartaglia con la promesa de mantener en secreto su método, comprometiéndose a no publicarlo sin su permiso. Al principio, la colaboración parecía benéfica para ambos. Tartaglia obtenía reconocimiento de una figura respetada, y Cardano veía una oportunidad única para completar sus investigaciones matemáticas. Sin embargo, la historia dio un giro polémico cuando Cardano se enteró de que un matemático anterior, Scipione del Ferro, también había descubierto parte de la fórmula para otro tipo de ecuaciones cúbicas. Sintiendo que Tartaglia no era el único dueño del conocimiento, Cardano decidió publicar los métodos, incluido el de Tartaglia, en sus obras de Ars Magna, algo que Tartaglia consideró una traición en toda regla. El resultado fue un enfrentamiento público en el que Tartaglia acusó a Cardano de violar la palabra dada. Aunque Cardano argumentó que su libro era un compendio de diversos métodos y que el de Tartaglia no era estrictamente el único existente, la reputación de ambos quedó tocada. Cardano cargó con la fama de haber faltado a su promesa, y Tartaglia se ganó enemigos entre los seguidores de quien era, por entonces, una de las autoridades intelectuales más destacadas. A pesar de esta disputa, la publicación de la fórmula en el Ars Magna tuvo un impacto monumental en la historia de las matemáticas. Gracias a Cardano, el método dejó de ser un tesoro oculto y pasó a la posteridad, transformando la resolución de ecuaciones cúbicas en un saber accesible para las generaciones futuras. No obstante, a nivel personal, Tartaglia jamás perdonaría a Cardano aquel agravio, y su enemistad se convirtió en una leyenda que hoy seguimos recordando como uno de los grandes episodios de rivalidad matemática de todos los tiempos.
A pesar de las controversias que rodearon su carrera, el aporte de Tartaglia a las matemáticas trasciende con creces el famoso conflicto con Cardano. Sus ideas y descubrimientos dejaron una huella profunda en varias áreas. Para comenzar, es la resolución de la ecuación cúbica, como llevamos hablando durante todo el episodio. La conocida fórmula de Tartaglia impulsó el desarrollo de métodos algebraicos, que luego serían perfeccionados por otros matemáticos. Al publicarse a gran escala, sentó las bases para una nueva etapa en la resolución de ecuaciones polinómicas, contribuyendo al surgimiento del álgebra moderno. Por otra parte, tratados y enseñanza. Fue autor de libros en los que explicaba con notable claridad conceptos de aritmética, geometría y álgebra. Estos textos ayudaron a que un público más amplio se acercara a la disciplina y establecieron precedentes en la difusión de conocimientos matemáticos. También hizo contribuciones a la mecánica y la balística. Además de sus trabajos algebraicos, Tartaglia se interesó por la trayectoria de los proyectiles y por cuestiones prácticas de artillería, lo que lo llevó a publicar obras pioneras en el campo de la balística. Su empeño en combinar la teoría matemática con la aplicación práctica refleja el espíritu del Renacimiento, la búsqueda de un conocimiento útil para la sociedad. Y por último, la influencia de Tartaglia en generaciones posteriores. Matemáticos como François Viet, René Descartes o Pierre de Fermat se beneficiaron de los avances en álgebra que se dieron a raíz de los métodos de Tartaglia y sus contemporáneos. Todo ello fue preparando el camino para la gran revolución científica de los siglos XVII y XVIII. Más allá de sus trabajos específicos, la figura de Tartaglia simboliza la perseverancia y la pasión por desentrañar misterios que muchos consideraban insolubles. Su historia nos recuerda que la genialidad puede florecer en las circunstancias más adversas. Un niño marcado por una tragedia y sin medios económicos consiguió descifrar uno de los acertijos más elusivos de su época, transformándose así en uno de los protagonistas indiscutibles de la historia de las matemáticas. La vida de Tartaglia está llena de detalles fascinantes que humanizan al genio matemático y nos permiten verlo como una figura compleja, más allá de sus logros matemáticos. Aquí tienes algunas de las anécdotas más interesantes. En primer lugar, el apodo que lo marcó de por vida. El nombre Tartaglia no era su apellido real, sino un apodo derivado de su tartamudez, secuela de la brutal herida que sufrió en la infancia durante el saqueo de Brescia. Este sobrenombre, inicialmente utilizado de forma despectiva, se convirtió en su identidad pública y es así como lo conocemos hoy en día. También el secreto de su fórmula. Cuando Tartaglia descubrió el método para resolver ecuaciones cúbicas, decidió protegerlo cuidadosamente. Para evitar que otros lo plagiaran, lo expresó en forma de versos poéticos. Esta práctica no era inusual en la época, donde los conocimientos matemáticos a menudo se codificaban para mantenerlos en secreto hasta que fueran revelados estratégicamente. Por otra parte, su genio autodidacta. Tartaglia nunca tuvo acceso a una formación académica formal. Todo lo que sabía lo aprendió por sí mismo, lo que hace que sus logros sean aún más impresionantes. A pesar de las burlas que sufrió por su tartamudez o por sus orígenes, logró ganarse un lugar entre los intelectuales más destacados de su tiempo. También como anécdota está el duelo matemático con Fior. Antes del conflicto con Cardano, Tartaglia participó en un duelo público con otro matemático, Antonio María Fior, quien lo desafió a resolver una serie de ecuaciones cúbicas. No solo salió victorioso, sino que este duelo fue el que lo impulsó a refinar y perfeccionar su método de resolución, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para su carrera. También está la conexión con la balística. Tartaglia no solo destacó en álgebra, también fue un pionero en la mecánica. Sus estudios sobre la trayectoria de los proyectiles fueron fundamentales para el desarrollo de la artillería y su libro Nova Scientia es considerado una obra precursora
en el campo de la balística. Y por último, Tartaglia era un poeta matemático. Además de escribir sobre matemáticas, Tartaglia tenía una gran inclinación por la poesía. Esto no solo se refleja en los versos que utilizó para proteger su fórmula, sino también en su forma de pensar, que combinaba la lógica rigurosa con una creatividad poco común. Estas anécdotas nos muestran a un Tartaglia polifacético. No solo fue un matemático brillante, sino también un símbolo de superación, creatividad y pasión por el conocimiento. Su vida y obra siguen siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que ven en las matemáticas no solo números y fórmulas, sino también una forma de arte y expresión. Tartaglia no fue simplemente un matemático que resolvió ecuaciones cúbicas. Fue un símbolo de perseverancia y genio en una época donde los desafíos intelectuales eran sinónimo de prestigio y superación. Su vida estuvo marcada por tragedias personales, rivalidades amargas y triunfos impresionantes que lo llevaron a ocupar un lugar destacado en la historia de las matemáticas. Su legado no solo transformó la forma en que se resolvían problemas algebraicos, sino que también nos dejó una lección poderosa. Las circunstancias más adversas pueden ser el trampolín hacia las mayores hazañas. Tartaglia, un hombre autodidacta y subestimado por muchos, logró lo que parecía imposible y allanó el camino para futuras generaciones de matemáticos. Si algo nos enseña su historia, es que el conocimiento no solo es un arma contra lo desconocido, sino también un reflejo de nuestra humanidad, con todas sus luchas y aspiraciones. Tartaglia, con su valentía y determinación, nos recuerda que cada descubrimiento lleva consigo un relato profundamente humano. Espero, querido oyente, que hayas disfrutado este viaje por la vida y el legado de Tartaglia. Si te ha parecido fascinante cómo un hombre autodidacta revolucionó el mundo de las matemáticas, te invito a compartir este vídeo, dejar un comentario con tu opinión y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte más historias inspiradoras como esta. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir, donde seguiremos explorando las vidas y logros de los genios que cambiaron nuestra manera de entender el mundo. Un fuerte abrazo.